que en las clases anteriores ustedes ya, desde que empezaron las clases, han venido conociendo a los microorganismos, ¿verdad? Y han aprendido de cuáles son, o cómo está conformada una célula procariota, cómo crece, cuáles son sus macros, sus micronutrientes. Ustedes han ido haciendo los trabajos prácticos con el resto de los docentes. En las últimas clases han visto cómo crece una población microbiana, ¿verdad? Y han podido también ver cómo ese crecimiento era afectado por diferentes factores ambientales en la clase que dio la doctora María José Rodríguez Vaquero. Bien. Hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver cómo podemos en realidad llegar a controlar a través de factores físicos y químicos a los microorganismos. Y uno se hace la pregunta siguiente en el por qué lo realizamos o a qué debemos nosotros tener un control de esa actividad microbiana. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad lo que tratamos es de limitar ese crecimiento microbiano o bien inhibirlo, ya sea destruyendo al organismo o bien limitando su proliferación. Dependiendo de eso vamos a tener un efecto, ya sea bactericida o bien bacteriostático. Pero el por qué necesitamos controlarlos. Y bueno, una de las principales medidas que hemos visto y que se vienen estudiando y por los cuales uno ha aprendido de muchos microbiólogos y de muchos investigadores, en el que ellos se preguntaban cómo podrían, una de las cosas, controlar estos microorganismos para que no afecten ciertos nutrientes y fundamentales, por ejemplo, para el hombre, como son los alimentos, ¿verdad? Entonces, es importante saber cómo puedo controlar o cuáles son las medidas de ese control microbiano en un alimento fundamental que es fuente de nutrición para nosotros mismos y poder perseverar las características organolépticas de ese alimento y que no sea riesgoso para el ser humano durante el consumo. No tan solo estamos hablando de un control microbiano de aquellos agentes que pueden descomponer el alimento, sino también aquellos que nos pueden causar enfermedades. Hay muchos microorganismos que se pueden transmitir a través del consumo de los alimentos y debemos controlarlos. Por otro lado, también hay muchos microorganismos que no están presentes en los alimentos, sino en otras somites o materias o en el ambiente que pueden causar enfermedades. Y nosotros debemos también saber cómo podemos controlar esos microorganismos cuando se rompe un equilibrio dentro del ser humano. En este caso podemos decir que cuando el microorganismo sobrepasa cierto nivel o su poder infectivo es tal que se quiebra ese equilibrio que hay presente en el organismo, y debemos saber aquellos agentes con los cuales nosotros lo vamos a poder combatir. Ustedes ya van a ver el tema de los antimicrobianos. Entonces debemos saber cómo podemos controlarlo, cómo podemos llegar, qué agente debo usar, qué tipo de microorganismo se trata, en dónde está. Y esto de las enfermedades, les quiero recordar esto porque ustedes se acuerdan que siempre hay una pregunta que les hacen los JTP en los trabajos prácticos. Cuando ustedes quieren suplementar un medio de cultivo, uno dice que la sangre o el plasma es un elemento muy rico y se usa mucho como suplemento para enriquecer ese medio. Y uno les pregunta y le hace una trampita cómo esterilizan la sangre. Y muchos caen que por algún método que ustedes ya vamos a recordar en la clase de hoy, o bien ustedes ya han estudiado, uno dice esterilización, autoclave, y caen en el error de que la sangre, para un ser humano que está sano, es estéril. Es decir, nuestro sistema ya controla todo aquello que puede afectarlo de manera de que esa sangre o ese sistema esté estéril. Por otro lado, también nosotros debemos saber, o cuando queremos estudiar microorganismos particulares, tanto para un desarrollo tecnológico o bien para evaluar cómo o buscar un medicamento o un antibiótico, debemos también realizar estudios sobre cultivos puros. Y es importante saber
cómo poder controlar ese crecimiento de ese microorganismo, ya sea para detenerlo o para proliferar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Es la eliminación de patógenos y la prevención de su transmisión, y bien, la reducción o eliminación del microorganismo contaminante en el caso que se trate de un material. El control de los microorganismos. Estábamos hablando nosotros de que hay una limitación en el crecimiento. Podemos tener alguna gente que solo limite su crecimiento y las células se mantengan en un estado latente, esperando una oportunidad para volver a crecer. O bien, destruir al microorganismo de manera tal que no hay, o bien, la probabilidad de que ese microorganismo quede viable sea muy, muy escasa o mínima. Pues cuando hablamos en realidad de esterilización, estamos hablando de que hay una eliminación total, tanto de células vegetativas como de células espuradas, de eliminación total de estos, del ambiente en el que yo estoy tratando, ya sea una materia prima o sea un ambiente. Obviamente que ustedes también habrán visto en las clases pasadas que tanto la temperatura y el tiempo de exposición de esos microorganismos también depende si esta inactivación va a ser total o va a ser parcial. Acá vamos a recordar algunos conceptos ustedes que ya los han aprendido para el teórico práctico, los conceptos de esterilización que les acabo de comentar, un proceso para el cual todas las células vivas, vegetativas o esporuladas, los virus, son destruidos o eliminados. Después tenemos el concepto de desinfección, muerte de inhibición o remoción de microorganismos que causan en este caso enfermedad, que es un desinfectante, que es un antiséptico. Estos conceptos ustedes ya los tienen, los hemos puesto acá a modo de recordarles la importancia de los mismos para esta clase. Por eso es que algunos, como los herbicidas, los bactericidas, los fungicidas, todos estos elementos que están acá son utilizados. En esta clase vamos a recordar cuáles son los factores, los físicos y los químicos, y a través cuáles de ellos, ya sea el frío, el calor, la deshidratación, podemos hacer uso de estos para el control de los microorganismos. Algo muy importante que se agregó en esta diapositiva es que esa destrucción de ese microorganismo, o bien su inicio, es un proceso que es complejo y va a estar dado por muchos factores. Acá hemos resumido 6 de ellos que se van a tener en cuenta. Uno muy importante es el tamaño de la población de la que estamos hablando. ¿Cuál es la densidad? ¿Qué tan grande es esa población a la que yo debo eliminar? ¿O cuál es la probabilidad de que esa población me cause a mí un deterioro de un alimento o bien una enfermedad? Después también hay que tener en cuenta cómo es la composición de esa población. ¿Quiénes conforman la población? ¿Son bacterias? ¿Son virus? ¿Son hongos? ¿Esos virus están envueltos? ¿O no, son virus que están desnudos? Ustedes tienen que tener en cuenta, y yo, si mal no recuerdo en la cartilla, ustedes les habíamos puesto un sistema, o veíamos cómo era la resistencia intrínseca a diferentes agentes esterilizantes o desinfectantes frente a los microorganismos. Los más resistentes, obviamente, tenemos las esporas, teníamos también las micobacterias por el tipo de pared que tenían. Los virus desnudos también son mucho más resistentes que un virus envuelto. Todo eso hay que tener en cuenta de acuerdo a el tipo de método que yo voy a utilizar para poder controlar a los microorganismos. La concentración del agente microbiano, ya vamos a ir viendo en diapositivas siguientes, cómo esa concentración puede afectar o bien puede permitir un mayor control en razón de un detrimento
de la población. El tiempo de exposición es muy importante también de ese agente. La temperatura de selección, ustedes habrán visto en la clase pasada que les habrán dado el conocimiento de lo que son las temperaturas cardinales, ¿verdad? El crecimiento mínimo y óptimo y máximo de un cultivo microbiano, y en ese lapso de temperatura el microorganismo podría crecer. Por arriba de esa temperatura, ¿verdad?, el microorganismo ya va a presentar problemas para mantenerse viable, que ya lo vamos a tomar a continuación como punto de partida. Pero algo que no quiero olvidar es esto que está acá, que es el entorno. Ustedes deben tener mucho en cuenta en la selección del método por el cual queremos eliminar a los microorganismos del ambiente o de una matriz, pues el entorno en el que se encuentre ese microorganismo, si está en una matriz muy porosa, más porosa, si el material tiene materia orgánica o no, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de la selección también. Acá en resumen, es algo que ustedes ya han estudiado, vemos los agentes esterilizantes físicos, en donde se produce una pérdida de la viabilidad de los microorganismos, y en este caso vamos a tener los principales como el calor, que puede ser seco o húmedo, las radiaciones, sean estas ionizantes o no ionizantes, si hay deshidratación, la presión osmótica, y hay otros mecanismos físicos que también se utilizan. En este caso no hay una pérdida de la viabilidad del microorganismo, sino lo que hay aquí es una retención, es decir, los quito del medio para evitar su proliferación. Entonces acá hay una retención, y este método por lo que lo hago es por filtración. Yo les comentaba recién el efecto de sobre la temperatura, y le hemos puesto esta gráfica que ustedes seguramente la doctora María José les había comentado en la clase pasada, en donde establecían las temperaturas cardinales para un microorganismo. Acá yo lo voy a utilizar para que ustedes vean y toman en cuenta por qué o qué temperatura yo utilizo para el control del microorganismo, es decir, para su eliminación o bien su limitación en el crecimiento. Ustedes habrán visto que acá tenemos la temperatura óptima. Este tipo de curva es muy puntual para el crecimiento, es muy diferente de la pH, en donde la temperatura óptima está muy cercana a la temperatura máxima y un poquito más alejada de la temperatura mínima. ¿Qué pasa cuando vieron la temperatura mínima? Ustedes lo vieron en clase, hay un descenso de las fluidez de la membrana, una detención del transporte de nutrientes. En realidad, la célula se va hacia un estado de latencia, en la cual queda quiescente. Es por eso que en este sentido, estas temperaturas tan bajas no sirven para poder controlar los microorganismos. En este sentido, yo me hago referencia, es una de las medidas que nosotros podemos utilizar para poder conservarlos. Recuerdan ustedes que nosotros también ustedes han aprendido cómo pueden conservar los microorganismos, y una de esas son la refrigeración, ¿verdad? Otra es el congelamiento, el proceso de liofilización. Esos métodos a temperaturas muy bajas y en presencia de una matriz protectora permiten conservar al microorganismo. Sin embargo, no podemos decir que no se mueren microorganismos en ese proceso, pero no es el adecuado para poder controlar al microorganismo o poder matar a todos los microorganismos. Generalmente estos procesos donde hay muerte a bajas temperaturas es por una solidificación o bien más por una ruptura mecánica de la célula, producto de la formación de los cristales de agua dentro de la célula. Sin embargo, si nos vamos a otra temperatura cardinal, que es la temperatura máxima, vamos a ver ahí que sí, a temperaturas superiores a la temperatura máxima, ¿qué es lo que pasa? Hay una esterilización de proteínas, o bien se inactivan. Hay una, dependiendo de la membrana plasmática, y eso ustedes lo vieron en la clase pasada,
dependiendo de esa composición de esos fosfolípidos, ¿verdad? Va a haber un colapso o no, la voy a tratar de mantener rígida o más fluida esa membrana. Esto lleva también a esta temperatura superior a una lisis del microorganismo per se. Entonces, por encima de esta temperatura máxima, sí hay una pérdida de viabilidad. Entonces, a mí me está permitiendo decir que temperaturas superiores a la máxima voy a poder controlar al microorganismo. Nuevamente un repasito de la guía. Ustedes recuerdan que para que un proceso de esterilización sea eficaz, nosotros lo podemos medir por muchos sistemas, o tomando en cuenta lo que tiene ahí el tiempo de reducción decimal, la tasa de muerte térmica o el tiempo de muerte térmica. Generalmente uno puede hacer uso de estos tres tipos que ya lo vamos a describir para poder ver si el proceso es eficaz o no. Ustedes recuerden que los microorganismos, a medida que voy ejerciendo este efecto, que mueren los microorganismos van muriendo por unidad de tiempo, ese porcentaje es fijo en el número total de microorganismos que van muriendo por el tiempo. Por eso la población se dice que muere exponencialmente. Esta ecuación que está acá, si bien no está en las gráficas correspondientes a esta ecuación, si ustedes la grafican, recuerden que es una gráfica exponencial, la tienen en la cartilla de, ahí le pueden poner un asterisco al PDF, en la cartilla de esterilización, en donde cuando es lineal, van a ver cómo la curva se acerca muy cerca de las coordenadas, pues es una ecuación matemática, y como es matemática, también me da una probabilidad de que algo quede viable. El término de estéril se define en términos de probabilidad. Ustedes creo que tenían en la cartilla también que hay normas europeas en donde fijan que algo esté estéril o no, siempre que cuando exista la probabilidad. Por ejemplo, hay una Unión Europea, que creo que es la SAL, se encuentre un microorganismo viable, sea igual o menor, creo que era 1 por 10 a la menos 6, corríjanme después, chequemos en la guía, de que esté presente o no. Lo que quiere decir básicamente es decir que de 1 millón de productos que se han esterilizado, hay la probabilidad de que uno no esté estéril. ¿Está? Pero hablando ya en el aspecto microbiológico, ustedes pueden llevar esta relación o esta ecuación que es lineal, llevándola haciéndola logarítmica, a esta curva de inactivación, en donde ustedes van a ver que a medida que se ejerza o se exponga en realidad el tiempo de exposición a esa temperatura o a ese agente, la disminución de la población siempre va a ser fija y porcentual de acuerdo al inicio, de acuerdo a la población inicial. Ustedes tienen estos parámetros, como es el tiempo de reducción decimal, que acá para el ejemplo está en la gráfica, que es el tiempo en minutos requerido para reducir la población microbiana un 90%, o bien en un orden de magnitud, o que es lo mismo que decir es el tiempo requerido para que la población reduzca 10 veces o un orden de magnitud. ¿Está? Entonces, ese tiempo de reducción decimal, también nosotros lo podemos, esta palabra podemos graficar o evaluar cómo ese tiempo de reducción nosotros lo podemos disminuir o no, dependiendo de la temperatura a la cual es expuesto ese microorganismo en presencia de esa temperatura. Por ejemplo, en esta gráfica que tienen acá ustedes van a ver los valores del tiempo de reducción decimal en minutos. Esto es logaritmo, por eso tienen acá 1, 10 y 100, en función de las diferentes temperaturas. Y acá podemos ver que hay un valor
de Z, que Z, en este caso, ¿qué vendría a ser? Es la diferencia de temperatura, la diferencia de temperatura, para reducir el D, que es tiempo de reducción decimal, en una unidad logarítmica. Porque ustedes pueden observar acá, que en esta gráfica, acá tenemos 100 y 10, entonces esta diferencia de este valor, para disminuir en una unidad logarítmica, la población es Z. Entonces, esto es importante porque en realidad cuando se hace estudios en muchos microorganismos en diferentes condiciones, uno lo que está logrando es buscar un valor o un tiempo de reducción decimal mucho más chico. Entonces, para eso se evalúan diferentes temperaturas. De esta manera ustedes pueden ver que si queremos comprender la gráfica, podríamos decir que el tiempo de reducción decimal para disminuir un log, que en vez de que sea a 100, que era a 100 grados de temperatura, 100 de tiempo de reducción decimal, yo puedo reducirlo 10 veces aumentando la temperatura. Entonces el tiempo de reducción decimal va a ser de 10 a 110 grados centígrados. ¿Está? Bueno, otro concepto que ustedes también ya han estudiado para el práctico es la tasa de muerte térmica, que es la mínima temperatura para destruir una suspensión microbiana. Generalmente está referida a 10 minutos, pero esto puede variar. Y otro, en el caso, por ejemplo, obviamente también tienen que tener en cuenta, y no lo hemos aclarado acá, que cuando uno fija estos tiempos de reducción decimal o la tasa de muerte térmica o el tiempo de muerte térmica, hay que tener en cuenta las condiciones deben estar estandarizadas, esa es la palabra. Pues uno dice acá una suspensión microbiana, pero esa suspensión microbiana obviamente debe estar regulada por ya sea una escala de McFarland o bien por un número de células viables fijo para tantos minutos. Por eso es que la tasa de muerte térmica para estos microorganismos es 55, 60, 120 en el caso de las endosporas. Se debe haber reunido que para poder compararlo yo debo saber, obviamente, haber estandarizado previamente las condiciones para la comparación. Otra medida que se usa mucho en la industria también para poder controlar el proceso de eficacia es el tiempo de muerte térmica. Recordemos el mínimo tiempo para destruir una población en una temperatura determinada. Entonces, aquí recordemos que todos estos parámetros también dependen del tipo del material. Yo le había hablado de la matriz de la que se trate principalmente, qué es lo que yo quiero esterilizar, qué proceso debo realizar para disminuir esos microorganismos, y debo tener en cuenta la matriz en la cual estar inmerso o bien de dónde lo quiero eliminar. Por ejemplo, la concentración de azúcar, la concentración de sales, cuál es el potencial redox también de esa matriz o de esa solución. Bien, acá, esta la iba a sacar, pero la de verdad que me acordé, es una comparación que le puso una vez un profesor, para que vean ustedes cómo es ese tiempo de reducción decimal, a los 60 minutos, es diferente para estos alimentos que en base viene siendo pollo. Pero ¿qué es lo que ha cambiado acá? Este ejemplo lo he dejado para que ustedes vean que la matriz es diferente dependiendo del microorganismo. En este caso, han fijado al microorganismo, lo han estandarizado, vamos a usar Staphylococcus aureus, lo vamos a poner en una supresión determinada en la matriz, y vamos a ver que ese tiempo de reducción decimal a 60 grados centígrados varía para el pollo alaquín, que tiene una matriz, es decir, unos elementos que han conformado esa matriz diferente que el pollo relleno, que tiene mayores elementos, podríamos decirlo, por eso hemos puesto la imagen, en este caso, que hacen que
que este coco requiera más o menos tiempo para poder ser eliminado de una matriz alimenticia. Bien, luego de haber hablado de estos conceptos y recordado, vamos a estos que también ustedes ya los han evaluado o se los ha visto en clase. Pues hay muchos métodos físicos, los más conocidos principalmente es el del calor húmedo. Ustedes todos ya deben haber estudiado y aprobado este práctico, así que no me voy a detener mucho, pero sí para recordarles que el principal agente obviamente es el calor húmedo. ¿Qué es lo que pasa acá? Recuerden que ese calor latente producido por ese vapor de agua a alta presión es transferido, ¿verdad?, a el material que está presente en nuestro querido, en este sistema de autoclave de Chamberlain, que ¿qué hace? En contacto directo con el material, en el caso del vidrio, ¿qué hace? Se transmite ese calor latente por una condensación rápida en un material que está frío, como puede ser el vidrio. Entonces se transmite ese calor, y en ese caso yo llevo a la esterilización del material que está presente ahí. Por eso es que acá se les ha resumido el agente del calor, qué mecanismo. Hay obviamente coagulación de proteínas, disrupción de la membrana, degradación del ADN. Recuerden que el vapor de agua a altas presiones, ¿qué hacen? Por ejemplo, en las membranas biológicas, que ocasiona una desestabilización de los puentes hidrógenos, que generalmente, si bien son fuerzas muy débiles, pero la presencia de vapor de agua presente, esas moléculas de agua, hacen que esas uniones se desestabilicen, y eso favorece también a una disrupción en la membrana plasmática. Y el fundamento ya lo habrán visto en la clase: el vapor bajo presión, en atmósferas mucho más altas que la atmósfera común, me permiten que el agua no hierva y alcance ese vapor de agua a altas temperaturas sin hervir, ¿verdad? Entonces, ese contacto directo con los materiales me permite a mí la transferencia de ese calor latente, que rápidamente, por condensación, porque es el efecto que hace, condensación, se transfiere y mata al microorganismo que está presente, inmerso o bien en esa superficie del material. Acá lo que habíamos puesto era, aparte de recordarles el autoclave de Chamberlain, hay diferentes, obviamente han ido evolucionando. Acá han puesto, llama un poquito la atención, el digestor de Denis Papin. Denis Papin fue un curioso, podríamos decir, porque yo lo llamo a todos estos, como Pasteur, Papin, Mednikov y tantos otros padres de la microbiología. Él buscaba tratar de ablandar en realidad diferentes materiales, y en este caso fueron los materiales humanos o tejidos humanos. Y este digestor de Papin, si bien tiene una función, era un elemento herméticamente cerrado, en la cual uno incorporaba agua, se generaba presión, obviamente había un vacío, la presión era diferente a la atmosférica, sino mayor. Pero ¿qué buscaba él? Él buscaba en realidad poder digerir, por eso se llama digestor, digerir huesos. Miren ustedes lo que uno buscaba, o lo que Papin buscaba en su momento, era poder ablandar diferentes materiales a diferentes materias para poder hacerlos consumibles o como fuente de energía. En este caso era para eso. Por eso se llama digestor digestor. Este digestor fue como la primera invención, y miren, imagínense, estamos hablando en el siglo XVII, usado en nuestro caso, ya estaban sentándose las bases para lo que iba a ser el aparato o el equipo de Chamberlain. Y obviamente fue el padre también de las ollas a presión. Supongo que alguno en su casa, su madre o su abuela,
debe tener alguna de estas ollas que la verdad que en necesidades precarias, cuando no tenemos este autoclave, hemos usado ollas a presión para poder esterilizar algunos materiales. Actualmente hay autoclaves que son mucho más modernos, están controlados, ellos fijan tanto la temperatura. Recuerden que el autoclave teníamos que tratar de llegar a una temperatura de los 120 grados centígrados, al menos entre 15 y 20 minutos. Esto podía variar mucho dependiendo del material. Ustedes también, como futuros microbiólogos, el que se designe el que quiera seguir esta área, debe tener en cuenta que hay materiales que el efecto de la temperatura o alta los pueden, ¿verdad?, dañar. Entonces hay que tener ciertas precauciones al momento de elegir este sistema. Ustedes ya lo deben haber estudiado, cuáles son los materiales que nosotros podemos autoclavar y cuáles no. Pero actualmente hay autoclaves que uno puede tratar de regular tanto la presión en la cual uno se realiza el proceso, regular también ese vapor de agua y darle las condiciones, por ejemplo, determinadas para cuando uno quiere hacer. Yo les voy a dar un caso particular, cuando quieren preparar ustedes, por ejemplo, leche, extracto de levadura, que es algo que nosotros usamos mucho para suplementar cuando queremos conservar algún microorganismo por congelación. Usamos esta matriz y generalmente el vapor en que se hace, en realidad se hace con vapor fluente para evitar que la leche coagule, evitar que la caseína de la leche coagule. Entonces hay que retocar los momentos o bien no prolongarlo tanto para que esto no suceda. Al igual que también cuando se suplementan con azúcares los medios, hay que evitar que esto se caramelice. Bueno, la verdad que nosotros en el instituto actualmente no tenemos ninguno de estos autoclaves modernos. La verdad que nos gustaría tenerlo. Sí, el autoclave de Chamberlain, desde el más pequeño hasta el más grande. Bueno, siguiendo con el tema del calor húmedo o vapor húmedo, hay otros procesos que me permiten también controlar los microorganismos, no llegándolos a eliminar, pero sí controlar aquellos que me pueden causar problemas de salud. Y es así que aquí está otro curioso químico, microbiólogo, Pasteur, que fue el primero que se cuestionaba, o en realidad se les planteó y dio una respuesta a las dudas que tenían en ese momento la gente. Ustedes no sé si saben, pero esto le cuento para hacer un poco más ameno, algo que recuerdo que ustedes ya han estudiado, es que Pasteur fue llamado por Napoleón y para preguntarle y que le dé una solución para poder conservar el vino. No sé si ustedes sabían, los franceses tenían muy buenos vinos, entonces era importante tratar de conservar, y que ellos veían que se les deterioraba y era producto de una contaminación o fermentación. Entonces Pasteur se dio cuenta de que, digo, yo no puedo llevar esto a hacerlo hervir porque voy a perder, ¿verdad?, las características organolépticas de lo que es el vino. Y él se vio y hizo estudios y vio que calentando el vino, si mal no recuerdo, entre 50 y 55 grados centígrados, él vio que podría disminuir esa población microbiana que estaba afectando, pues deterioraba el vino. Y ahí empezó con los estudios para otras matrices como fue la leche. En el caso de Pasteur le solucionó el problema de los contaminantes presentes en el vino a Napoleón, y esto abrió la puerta a buscar y poder controlar otros agentes que también deterioraban, no tan solo alimentos como la leche, pero algo más importante era controlar aquellos que causaban enfermedades. Y aquí el gran paso que dio Pasteur a todos los científicos y al mundo en realidad, este proceso que implica la pasteurización. Implica un calentamiento, ¿verdad?, una determinada temperatura, en donde me permite a mí la eliminación total de aquellos microorganismos que son patógenos para el hombre. Para el hombre, para el humano, para los animales o para el ya que deba consumir un alimento o una matriz.
él vio que originalmente, obviamente este proceso, cuando empezó a estudiarlo, él veía que calentando la leche a 63 grados, 30 minutos, él podía eliminar todos aquellos patógenos que había inoculado en esa leche o que venían de leches de tambos en donde las vacas estaban enfermas, por ejemplo, que podían transmitir Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, este proceso de pasteurización ha ido evolucionando, obviamente, con el tiempo. Entonces, no tan solo porque la industria se ha actualizado, sino también porque, por otro lado, ya se han desarrollado vacunas que evitan también la propagación de estas bacterias que eran contaminantes y que enfermaban a los humanos. Actualmente hay dos tipos de pasteurización. Ustedes van a tener la que es la low temperature long time o high temperature short time, en donde van a ver que la única diferencia es la temperatura a la cual se pasteuriza y el tiempo. Una es de 62 grados a 63, 30 minutos, y la otra de 71, que es la que generalmente se está usando, que es la high temperature short time, son casi 72 grados durante 15 segundos. Básicamente, como es este sistema, la leche pasa por sistemas en donde la calienta por contacto, ¿verdad? Y transfiere esa energía calórica durante determinados minutos o segundos, y rápidamente luego la leche es enfriada. Y esto me permite a mí mantener las características organolépticas y nutricionales del alimento. Obviamente no tan solo, hemos hablado del vino, hemos hablado de la leche, muchos alimentos se pasteurizan a base de este concepto. Otro muy común es la cerveza, que ahora hay un problema grande porque han largado tantas cervezas artesanales, pero de esas tantas cervezas artesanales, muchas no son pasteurizadas. Algunos ya deben haber tomado una de esas, y díganme si no después están descompuestos un poco. Así que hay que tener en cuenta esto. Bueno, otros procesos que vamos a ir pasando un poquito más rápido, porque ustedes ya lo han visto, era la tindalización. Recuerdan que en la tindalización ustedes tenían, era un proceso de fraccionado, en donde se jugaba primero a matar las células viables que están presentes, y luego bajar la temperatura, hacer que esas células que estaban esporuladas germinen, ¿verdad? Y ahí nuevamente requerir de nuevo tiempo y nueva temperatura para poder eliminarlas. Otro nuevo también ha sido el tema de la uperización, que se usa mucho en todas las leches que son los que vienen en caja o Tetavic, utilizan este tipo de sistema en donde hay temperaturas altas, pero es tan poco en los segundos, milisegundos que se utilizan, que hacen que esa leche no pierda las características nutricionales y organolépticas necesarias. Otra forma, bueno, esta que acá le había puesto también el tema de hay también un proceso de inactivación parcial cuando nosotros queremos eliminar otros microorganismos. Por ejemplo, vamos por arriba de la temperatura de pasteurización, eliminamos microorganismos patógenos, eliminamos otros microorganismos que pueden ser deteriorantes en esa matriz o en ese alimento, pero van a resistir las bacterias esporuladas y algunos virus, por ejemplo el virus de la hepatitis, lo hemos puesto acá, que es importante para aquellos que se dediquen al área clínica. Bien, dejando ya el tema del calor húmedo, yéndonos a el calor seco ahora. Recuerden ustedes, la gente esterilizante sigue siendo el calor, nada más que las condiciones son diferentes. Ese calor ya no se va a transmitir por condensación, sino que va a haber una conducción en un ambiente seco en donde el aire es el que lo va a transmitir. El mecanismo de acción, recuerden que acá ya hay una oxidación de las proteínas, y lo que hablábamos de esto es la desventaja, el escaso poder de penetración que tiene este calor, o bien de transferir esa energía para poder matar a los microorganismos. En este caso, ustedes recuerden que, no sé si tengo aquí,
ustedes necesitaban para que se pueda utilizar este método. Primero toman una mufla, ¿verdad? Un horno, en donde deben llegar a temperaturas superiores a los 160 grados centígrados, 160, 180, y necesitaban un tiempo de exposición bastante prolongado, es decir, entre mínimo deben tener 1 hora 45 o 2 horas para poder esterilizar un material. Pongámosle, por ejemplo, cajas de Petri. Y recuerden que ustedes deberían dejar también espacio entre esas cajas para que el aire caliente pueda circular. Actualmente hay unos hornos que se usan con en donde hacen que el aire lo pongan a presión, hagan que circule mucho más rápidamente caliente no me va a salir el nombre, la mufla o el equipo, y pueda rápidamente tomar en contacto con ese material y transferir ese calor latente por conducción. Esos son los eso, ahí está, en hornos que usan aire comprimido o forzado, en donde la temperatura va a llegar también más o menos 180, 190 grados centígrados, pero el tiempo es mucho menor. El tiempo puede ser entre 15 minutos, 12 minutos, en la que está expuesto al material que está ahí. Eso cuando hablábamos de los hornos, el horno caliente. Pero ustedes también, por calor seco, lo hacen en el laboratorio. Dios quiera, pronto pueden hacer ustedes un práctico y van a ver. Otra forma es la de matar los microorganismos a llama directa a altas temperaturas, por incineración. La llama directa, básicamente ustedes lo habrán visto en el práctico, es cuando ustedes quieren esterilizar una ansa al rojo vivo. Eso llega rápidamente a temperaturas muy altas, en donde se elimina toda la materia presente en esa ansa o en esa aguja o en ese gancho. El flameado, ustedes habrán visto también en las técnicas, en los teóricos prácticos, le han mostrado que ustedes deben flamear la boca de los tubos cuando los abren y cómo manipular algo que puede estar contaminado, o bien tratar de que permanezca estéril. Al flamear el tubo en la llama, o la boca, o las pipetas, estoy tratando de disminuir la probabilidad, ¿verdad?, de que se contamine por algún microorganismo. Hay otros como la incineración. En este caso, cuando hablamos de incineración, hablamos de muchas cosas que son material biológico o residuos biológicos, compostos de animales, desechos biológicos, restos de biopsia, animales de experimentación. Eso se usan hornos en los cuales luego del proceso de incineración, hornos que pueden llegar hasta los 1000 grados centígrados, obviamente es algo que está muy controlado, pues todo el calor o todo lo que emite ese horno debe ser filtrado y liberado al medio ambiente. Por lo tanto, debe estar muy controlado esos filtros que tienen estos equipos. Bien, bueno, acá habrán visto ya la desventaja, no hace falta que la repita. Y los materiales que pueden ser. Acá está de vuelta el ansa, ansa típica. Los tubos se flamean en la boca de la boca de los tubos se flamea en este mechero. Acá tienen una mufla típica, común, como uno puede tener en el laboratorio, como tenemos nosotros en el instituto. Y acá tenemos nosotros también un horno, tenemos que tener un ejemplo de un horno de incineración que requiere controles principales para que todo lo que se emane de ese horno no sea tóxico para el medio ambiente. Acá nuevamente un repasito básico para que, redondeando el tema de la temperatura, esa temperatura alta la usamos para esterilizar, ya sea por calor seco, calor húmedo. Tienen todos los métodos, y a su vez, como yo les comentaba recién, también la temperatura baja me permite a mí la conservación.
Esto está muy lindo, este esquemita, cuando quieran ustedes estudiar liofilización, por ahí les es difícil entenderlo, lo pueden sacar de este esquema. No nos vamos a detener acá porque esto ya está evaluado en el práctico. Sigamos. ¿Cómo podemos seguir controlando el crecimiento microbiano? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Uno es la pérdida de radiabilidad, en los métodos anteriores, y actualmente tenemos el de la filtración. La filtración es una retención de los microorganismos, ¿verdad? En una matriz que puede ser una membrana, puede ser, antes se usaban muchos unas velas que eran de cerámica, en la cual se retenían muchos elementos. Era una porcelana que no era vitrificada, lo cual implicaba que quedaban muchos poros que permitía pasar el líquido y retener aquellos microorganismos o material que esté presente de mayor tamaño. Básicamente, esto también lo deben haber visto en el trabajo práctico. Uno arma un sistema de filtración cuando generalmente quiere esterilizar aquellos elementos que son muy sensibles al calor, entonces no podemos usar ni calor húmedo, menos calor seco. Vamos a usar esterilización por filtración. Entonces este sistema básicamente tiene una membrana filtrante en donde va a tener un soporte, ¿verdad? En donde todo el equipo generalmente, todo este equipo, generalmente se manda a esterilizar previo a su uso. ¿Está? Lo único que no es estéril es la solución a la que yo voy a incorporar en este sistema y la que la voy a permitir se filtre. Muchos sistemas en este quitasato te permiten, están acoplados a bombas de vacío, y acá uno generalmente cuando manda a alargar el sistema les pone también unos filtros para que permanezca ese aire que se filtra también, sea estéril, porque acá hay una succión. Esta succión conectada a la bomba de vacío me permite a mí que este líquido que está siendo vertido en el compartimento superior sea fácilmente transferible a este matraz en este quitasato o en el Meyer estéril, y de esa manera poder retener los microorganismos que han estado en esa solución en esa membrana que está aquí, y de esa manera esterilizo esto. Hay que tener, acá no sé si tengo ejemplos, los filtros generalmente retienen partículas de 0,22 micras, pueden ser de acetato de celulosa, de nitrocelulosa, va a variar la matriz, algunos son transparentes porque también pueden hacer, uno puede retener esos microorganismos ahí y poder contarlo. Ustedes ya deben haber visto FISH, si mal no me equivoco. Yo puedo permitirme con esto retención de microorganismos, no tan solo esterilizar un material, sino hacer estudios también en esos microorganismos que han sido retenidos en esa membrana. Bueno, ¿qué sustancias pueden esterilizar? Muchísimas, todas aquellas que sean lábiles por el calor. Generalmente nosotros suplementamos mucho, hacemos esterilización por filtración de soluciones azucaradas o aquellos elementos que nosotros queremos suplementar a medios donde estamos evaluando el crecimiento de algún microorganismo en particular. Acá tienen una microscopía electrónica de barrido, en donde van a ver en el filtro A, esto es Bacillus megatherium, en un tipo de microporo, es decir, así se retienen las bacterias. Y en este caso es otra micrografía, este es de un enterococo, por eso tienen los cocos en la forma, en donde van a ver otro tipo de membrana, en esta es una membrana de policarbonato, y la diferencia son los micrómetros, una es de 0,4 y esta es de 0,2, obviamente las micrografías no han sido tomadas con el mismo aumento, pero era ilustrativo para que ustedes vean cómo se retienen los microorganismos en una membrana de filtración. También, ¿qué es lo que podemos filtrar nosotros? El aire, básicamente. Ahora, yo les voy a tomar a ustedes, por ejemplo, lo que hacen uno cuando utiliza o está en una cabina de seguridad, necesita que
todo lo que esté trabajando aquí en esta cabina, este chamo se parece mucho a mí, lo que esté todo dentro de esta cabina debe estar estéril. Entonces yo necesito que el flujo de ese aire que sale de estas rendijas sea constante y sea estéril, para lo cual yo hago uso de diferentes tipos de filtros para llegar a un aire puro. Generalmente tengo un prefiltro y generalmente ese prefiltro me retiene de lo que es polvo, pelusa, polen, de todo lo que está dentro del ambiente, y esto se puede cambiar cada tanto. Generalmente nosotros en la cátedra lo cambiamos cada un año, cada 2 años, pero siempre que el ambiente esté limpio o procuremos de que haya poca circulación y deposición de polvo, esto se puede mantener un mayor tiempo. Luego viene un carbón activado, que me puede retener muchos gases u olores tóxicos, neutralizándolos, dependiendo de la calidad o de qué tipo de sistema sea, va a depender si son 1 o 2 o combinados con otra matriz. Luego tenemos el filtro propiamente dicho, estos filtros EPA que se llaman de High Efficiency Particulate Air. En este caso elimina casi el 99% de las partículas, es decir, las retiene, que son mayores a 0,3 micrómetros. Imagínense que una bacteria tiene de 0,2 hasta 1, 2 o 3 micrómetros, dependiendo del microorganismo que se trate, si es un bacilo, si es un cojo, pero elimina muchas partículas. Está en el orden, yo les voy a recordar, más o menos 0,3 micrómetros, está hablando más o menos una retención de unas 300, el tamaño son unos 300 nanómetros, podríamos decir. Es lo que puede llegar a retener este filtro. ¿Está? Bien. Hay otros filtros, creo que si no me estoy olvidando nada de aquí, no. Hay otros filtros que son los filtros de profundidad, que generalmente uno los usa, son filtros en donde hay una matriz que polimeriza de manera desorganizada, y en realidad es una, no me gusta esa palabra que está puesta acá, pero un amontonamiento, no sé si es amontonamiento, sino está configurado de manera tal, o desorganizado de una manera tal, que tiene muchas capas. Si bien esas capas no son constantes ni son regulares, lo que me permite generalmente estos filtros de profundidad es poder ir depurando. Depuran partículas quizás mayores o menores. Entonces, generalmente son usados mucho cuando uno quiere lo que se llama clarificar algunas matrices antes o previos a usar un filtro de membrana que tiene una matriz mucho más pequeña, y yo generalmente eso uno lo deja hacia el final. Usa estos filtros de profundidad para aclarar esa matriz que yo quiero esterilizar, entonces donde se retienen mayores partículas, y luego paso a otros filtros de membrana en donde también el tamaño de los poros también los puedo variar, porque recuerden una cosa que no se los dije anteriormente, es que las membranas se tapan, los poros pueden colapsar, y si el material que yo estoy filtrando tiene una cierta materia orgánica, puede dificultar la filtración y retener o taparle, o bien yo puedo también por ejercer mayor presión de filtración poder llegar a romper esa membrana, y si esa membrana se rompe, obviamente que todo lo que pase no va a estar estéril. Ya que he puesto a modo de la situación que nos acompaña por estos momentos, el tema de no tan solo hay filtros en el laboratorio, sino nosotros podemos hacer uso de los filtros para la vida cotidiana. Muchos actualmente deben estar usando barbijos o bien tapabocas, que si bien filtran algo el aire, son diferentes barreras que estamos usando para el control, en este caso, de este virus que nos acontece en estos momentos. Pero sí hay barbijos especializados, como los N95, aquellos que tienen un sistema de capa, así como yo les mostraba en el sistema
EPA, que permiten la retención de las partículas. Obviamente que el uso de los mismos debe ser riguroso para aquellos que están en contacto con el agente. Bien, pasemos rápidamente a las radiaciones. Ustedes también recuerden que han estudiado radiaciones para esterilización. Y acá vamos a volver un poquito a la física. Uno dice, ¿para qué estudio física 1, física 2 y físico-química? Vamos a recordar un poquito de que la longitud de onda de las radiaciones electromagnéticas, recuerden el espectro visible, el espectro UV, el infrarrojo, y cómo la energía se propaga en el espacio. Obviamente va a depender, siempre hay una fuente de radiación. Nosotros tenemos la principal fuente acá que nos acontece en el día de hoy, este hermoso día soleado, el Sol, ¿verdad? El Sol está emanando energía a través de una radiación, diferentes tipos de radiaciones, ¿verdad? En los cuales llegan y contactan al cuerpo o al elemento que está. Entonces ustedes recuerden que podemos nosotros definir, si quieren anotarlo por ahí, a la radiación como la propagación de energía en el espacio. Los principales tipos de radiaciones va a depender y van a tener efectos, van a tener mucho de cómo impactan sobre un organismo vivo y qué es lo que absorbe ese organismo vivo. Acá tienen ustedes la ecuación de la energía de un quantum, la ecuación de la energía de un fotón, de un quantum de energía, y está dada, ¿se acuerdan? Por H, H que era la constante de Planck, allá en el primer, segundo año, ¿ven esto? Que es, esta constante caracteriza el cuánto de energía elemental de acción en una reacción química. Esta constante de Planck, por la frecuencia que está dada, también ¿por qué? Por la velocidad de la luz, ¿verdad? Por C, que es la velocidad de la luz, y la longitud de onda en la que se transmite. ¿Nunca ustedes se han preguntado qué significa C? Velocidad de la luz. Capaz que algunos sí, otros no, pero C viene del latín de celeritas, que es velocidad. Por eso es C. ¿Está? Bien. Los rayos invisibles, acá ya habíamos puesto que emanan fuentes naturales, hemos dicho como el sol, ¿verdad? Otras fuentes naturales o artificiales, todo lo que nos da la luz o que se emite. Hay radiaciones que pueden causar la muerte, como son los rayos gamma. Y eso va a depender también de los cuantos de energía que uno pueda llegar a absorber. Acá también los físicos químicos han ayudado a poder definir ese tipo de radiaciones, en cuáles son aquellas que son más letales o menos letales, pero todo está dado por la energía con la que va ese fotón y cuánto de lo que puede llegar a transmitir. Por ejemplo, tenemos las radiaciones que son no ionizantes, ustedes se acuerdan, que es el UV, el UV y el LR, que son, si bien son sumamente son letales, pueden generar daños y algunos, por ejemplo, las IR pueden resultar beneficiosas para algunos microorganismos, en el caso de los fotosintéticos, y eso lo veremos cuando cursen fisiología microbiana en el segundo cuatrimestre, y lo pueden utilizar como energía, pero generalmente las no ionizantes, las características, la más característica que utilizamos para el control de los microorganismos es el UV. Y estas no ionizantes tienen una energía que es menor a los 10 electronvoltios. Esos electronvoltios son la energía que tiene el fotón. Una energía menor a 10 electronvoltios son no ionizantes. Cuando esa energía es mayor a los 10 electronvoltios, ya hablamos, de energías ionizantes. Y en este caso tenemos los rayos X, los rayos gamma, rayos cósmicos, emanaciones de los materiales o los radioisótopos, que son bastante dañinos.
Vamos a las UV. Ustedes ya habrán estudiado que las reacciones UV, la longitud de onda entre 250 y 260, esa longitud de onda es absorbida por el ADN. Vamos al daño directo en el ADN. Hay un bloqueo o una inhibición, una ruptura en el ADN. Se generan fotoproductos, como lo habían estudiado ustedes, ya lo vamos a repasar. Se elimina la timina, hay penetración de la citosina. Hay algunos que se pueden, ¿verdad? Que los microorganismos pueden resolver el efecto de esta luz UV, pero sin embargo es tan alto las mutaciones que produce esta radiación que hace que el microorganismo llegue a la muerte. Por eso acá le hemos puesto un efecto letal y mutagénico dependiendo de la longitud de onda. Ya me está acá. La unidad de radiación se mide en watts, en centímetros cuadrados. Esto de los usos, ustedes ya lo vieron en el práctico, pero generalmente lo usamos para superficies, ya lo vamos a remarcar en las imágenes que tengo aquí. La limitación es el escaso poder de penetración, y está dado porque es la radiación UV, a esa longitud de onda, tiene poca penetrabilidad. En este caso, tiene que estar en contacto directo con la superficie o con el elemento que yo quiero esterilizar. ¿Está? Objetos que estén empaquetados o que haya una interferencia entre esa radiación y el objeto que yo quiero esterilizar, va a evitar el proceso o la eficacia de esa esterilización. Ustedes lo habrán visto en el práctico, en el teórico práctico, haciendo la prueba con poner diferentes elementos sobre una colonia a la cual queremos matar. Acá les voy a marcar algo muy importante de precauciones. Son muy dañinas los ojos, chicos. Hay que tener mucho cuidado. Muchos de ustedes van a hacer tesinas en el área microbiológica y a veces que no toman en cuenta lo siguiente. La luz UV es muy dañina, a pesar de que uno la puede tener en la cabina cubierta y que no traspasa el vidrio. Generalmente a veces nos olvidamos y no tomamos los requisitos necesarios, porque la luz UV se puede reflejar, y al reflejar nos podemos dañar los ojos. Generalmente tratemos de usar protección. Hay gente que tiene dañada la córnea por tanto tiempo haberse expuesto a la luz UV, así que a tenerlo en cuenta. Acá tenía los mecanismos por los cuales los microorganismos tratan de recuperarse, como la fotorreactivación o fotorreactivación oscura. Eso ya lo vieron en el teórico práctico. Acá tienen ejemplos de para qué los utilizamos, generalmente para salas, áreas quirúrgicas. Recuerden que esto es por contacto. Las salas de siembra también se hacen por UV. Hay veces que uno debe ser muy precavido, por eso le digo el control y el cuidarse los ojos y todo, porque hay veces que las salas, cuando uno prende la luz UV, hay veces que uno se olvida de apagarla. ¿Por qué? Porque cuando prenden la luz normal para iluminar, no es que se contrarrestan, sino al prender la luz y no apagar la luz UV, uno no se da cuenta que está prendida y se exponen sin querer a la presencia de esta radiación. Vamos a las radiaciones ionizantes. En este caso ustedes habrán visto que son más fuertes, más poderosas, ¿verdad? Tienen menos de 200 nanómetros, son los rayos X, los rayos cósmicos, los rayos gamma. Estas tienen una alta penetrabilidad, es decir, fácilmente van a atravesar el vidrio. Por eso es que muchos materiales que estén empaquetados o no, generalmente se usan para materiales descartables, drogas, alimentos, material que ya viene empaquetado. Yo les doy un ejemplo. Nosotros consumimos por radiación, consumimos muchas actualmente cajas descartables de Petri que vienen esterilizadas por radiación gamma. Entonces, ¿cómo ellos fabrican las cajas de Petri? Las embolsan, las empaquetan y los mandan al equipo que emite los rayos gamma, y ya empaquetado esterilizan ese material. Obviamente que hacen controles de esterilidad en los productos que salen para mantener eso. El mecanismo de muerte
principalmente daños a nivel del ADN. ¿Por qué? Porque producen muchos radicales, ¿verdad? Oxidantes, ¿sí? Que son los que atacan a todas las moléculas, ¿sí? Biológicamente activas que están presentes en una célula procariota. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que yo les comentaba al principio de la clase que cuando hablábamos de tasa de muerte, habíamos hablado que o bien de cómo el proceso de esterilización o una curva de inactivación, que la ecuación que sigue es de primer orden, ¿verdad? De esa muerte exponencial. Acá en las radiaciones ionizantes, esa ecuación de muerte es un poco más compleja porque hay muchos otros factores que pueden llegar a intervenir. Hay microbiólogos que estudian eso, a ver cuáles son todos los efectos, si son sumatorias de efectos que llevan a la muerte del organismo. Obviamente que si bien el efecto letal directo al ADN puede producir también haber un efecto mutagénico a bajas dosis, ¿sí? Y esto es lo que yo les comentaba recién del efecto letal indirecto. ¿Por qué? Porque hay aparición de radicales hidroxilo o hidrógeno naciente o radicales muy oxidantes que llevan obviamente a la destrucción de moléculas importantes para el microorganismo. Generalmente acá, cuando uno habla de radiaciones ionizantes, tiene que ver cuál es la dosis de exposición, ¿sí? Y la dosis de absorción. Y todo eso va a estar dado de qué material yo estoy por esterilizar por este método. ¿Sí? Pues ustedes recuerden que estoy transfiriendo estas radiaciones de energía y hay algo que el material va a absorber y otra parte la va a perder. Por eso es importante acá, cuando hablamos de dosis de exposición, es la cantidad de radiación a la que se somete al material. Es decir, lo que yo estoy emanando. Estoy emanando tanto, y se mide en unidades de Röntgen. Y por otro lado tengo la dosis de absorción, que es la fracción que se absorbe por el sistema biológico. No todo lo que me están emitiendo lo va a poder absorber. Y se mide en unidades rad. Y ahí se hace la diferencia. ¿Está? Esas unidades rad o milrad, el rango de dosis requerida para las esterilizaciones va a depender generalmente de los microorganismos que se traten. Por ejemplo, otras unidades que hay acá, que les han puesto de ejemplo, es el Gray. Un Gray equivale a 100 rad. Y por ejemplo, para un microorganismo o para los humanos, nosotros tenemos una dosis de absorción de 10 Gray. Acá, por ejemplo, haciendo una comparación con la terminología que vamos a aprender en la clase de tiempo de reducción decimal, veamos que la dosis de esterilización que se establece generalmente es 12 veces la dosis de reducción decimal requerida, por ejemplo, por endosporos de Clostridium botulinum. Es un ejemplo para el caso de las radiaciones ionizantes. Bien, vamos a la última parte de la clase, en donde es la parte un poquito más tediosa, que podríamos hablar de los agentes químicos como agentes de control, ya sea como un desinfectante en el caso de que se trate de una materia que es inanimada, o de un antiséptico, si esto se aplica para disminuir una población bacteriana en un agente o en un organismo como es el ser humano. Básicamente, ¿qué tenemos acá? Que los agentes químicos pueden matar o inhibir el crecimiento de los microorganismos, y obviamente nuevamente va a depender sea de la dosis y el tiempo. Estos, les acabo de comentar, pueden ser antisépticos, desinfectantes y o esterilizantes. Es verdad, hay algunos que van a esterilizar la matriz. Bueno, afectan el crecimiento de diferentes formas, por eso es que ustedes estos conceptos, creo que los van a estudiar algunos que hacen la licenciatura en química, la antibiosis, otros lo van a ver para
que viene, pero ya están estos conceptos como bacteriostático, es donde se inhibe el desarrollo y producción. Generalmente estos bacteriostáticos o estos agentes bacteriostáticos inhiben la síntesis de proteínas, y es bacteriostático porque inhibe el desarrollo, no deja que se replique, pero el microorganismo sigue estando viable. Hay otros que son bactericidas, en donde sí hay una muerte del microorganismo, el microorganismo no se puede replicar, muere. Y otros que son bacteriolíticos, ya cuando vean agentes antimicrobianos, hay otros agentes que pueden producir la muerte por lisis celular. Por eso ¿cuáles son las características que debe reunir un desinfectante cuando hablamos de eliminar lo de una materia inerte o en algún material? Es que este debe ser soluble en agua, debe tener un amplio espectro de actividad, debe ser estable en el tiempo, una prolongada vida útil, y no debe reaccionar con la materia orgánica ni inactivarse en presencia de ella. Eso es algo muy complejo, pues la materia orgánica es uno de los principales agentes que pueden intervenir en la efectividad de un desinfectante. Por eso ustedes ya deben haber recordado que para poder desinfectar una superficie, la superficie tiene que estar limpia. Una cosa es desinfectar y otra cosa es limpiar. Primero tenemos que eliminar toda aquella materia orgánica, todo lo que esté sucio. Luego que eso esté limpio, recién vamos a aplicar el desinfectante. Generalmente los becarios o los tesinistas, yo les cuento una anécdota, tienen sino la costumbre de usar mucho el alcohol 70, que ya lo vamos a ver, es un buen agente desinfectante. Muchos en sus casas lo estamos usando actualmente para, en el caso que no tenemos agua con jabón, ¿verdad?, para descontaminarnos las manos. Pero si ese alcohol 70 no va a tener actividad sobre una superficie que esté sucia, la superficie tiene que estar limpia. Por eso le decíamos a los becarios que antes de trabajar limpien sus mesadas o limpien ese flujo, eliminen todo el resto orgánico y recién apliquen el desinfectante, sea el alcohol 70 o el hipoclorito al 1%, si no, no va a tener acción como tal. Otra característica de un desinfectante ideal es la escasa o la nula toxicidad para el ser humano. En el caso de esto, cuando ya lo tomamos como un antiséptico, pero también hay que tener en cuenta de que la manipulación de algún agente de este tipo también debe ser tratar de disminuir la exposición o la posible intoxicación por manipular este tipo de desinfectantes. Generalmente muchos son tóxicos, entonces en las condiciones en que es desinfectante, esa toxicidad se ve bajada o disminuida por la dilución del mismo agente. Otra característica que debe reunir, tiene que tener una acción rápida, una capacidad de penetración, pero eso está muy dado por la materia en la que está, lo que comentaba recién de cómo tienen que estar las superficies. Debe tener cierta acción residual, es decir, que permanezca un tiempo haciendo su efecto, compatible con varios materiales. Hay que ver la disponibilidad entre lo que implica en el costo y el beneficio que debemos tener de usar un tipo de desinfectante en un ambiente particular o en una condición dada. Y otra muy importante es que no debe afectar al medio ambiente, porque la eliminación de ese agente se va a acumular, ¿verdad?, en el ambiente, y su difícil tratamiento también va a empeorar la condición o el uso. Hay muchos desinfectantes que se han sacado del mercado porque eran altamente contaminantes para el medio ambiente e incluso eran mucho más difíciles eliminar, tratar esos desinfectantes para poder eliminarlos. Entonces hay que tener en cuenta en relación al costo y el beneficio de los mismos.
No vamos a volver sobre esto, lo acabamos de comentar. Dónde actúan los desinfectantes y dónde actúan los antisépticos. Acá lo que sí les puedo recordar que lo que vamos a ver ahora en algunas gráficas es como desinfectantes que se usan muchos. Puede ser las soluciones de cloro, el hipoclorito, algunos compuestos fenólicos, los formaldehídos, por ejemplo. También hay compuestos químicos que pueden ser gases o vapores, como los peróxidos, el plasma de peróxido de hidrógeno, el óxido de etileno, que es un agente alquilante, el ozono. Los antisépticos más comunes, ustedes me van a decir, bueno, el alcohol, el iodo-ioduro, algunos agentes catiónicos, el peróxido de hidrógeno también tiene una actividad antiséptica, que recuerden en este caso de los antisépticos, les remarco esto, es prevenir, es decir, tratar de disminuir o controlar la replicación de los microorganismos patógenos en un ecosistema obviamente sin alterar, en este caso podría ser la piel, cuando se tratan de antisépticos tópicos. Hay otros agentes químicos como las bacteriocinas. Bueno, acá han puesto bacteriocinas, el ejemplo porque es una sustancia de naturaleza proteica, generalmente puede ser polipeptídica, que es producida por microorganismos y que tienen una acción en microorganismos que están relacionados filogenéticamente. Eso lo vamos a ver más cuando ustedes vean ya los agentes quimioterápicos, como son los antibióticos, en la clase de antibiosis que creo que mañana la van a tener. ¿Cuáles son los factores que afectan la potencia de los desinfectantes? Y aquí ustedes van a tener algo importante a la hora de evaluar. Aquellos que se dediquen, muchos farmacéuticos se dedican al área de esterilización y deben evaluar cuál es la potencia de los desinfectantes que van a usar en un área particular. La concentración y el tiempo de actuación, la naturaleza química, las características del microorganismo, todo va a estar dado por una ecuación en donde va a ser esa potencia del desinfectante o esa concentración de ese agente desinfectante va a estar dada por el coeficiente de dilución. Ese coeficiente de dilución, que es una constante para cada sustancia química. Por ejemplo, no sé si les he puesto, capaz que más adelante, el fenol tiene un coeficiente de dilución que creo que está entre 5 y 6. ¿Eso que va a implicar? Implica que aún pequeños cambios en la concentración provocan cambios muy acertados, muy profundos en el tiempo para lograr el mismo efecto. Entonces es muy importante saber cuál es el coeficiente de dilución que voy a usar o que tengo para el agente desinfectante. Por ejemplo, en el hipoclorito es 1. Y eso a su vez está relacionado con el tiempo. ¿Para qué? Para poder, o cuál es el tiempo que yo necesito para que ese desinfectante haga su acción y pueda eliminar los microorganismos presentes en esa matriz. ¿Qué afecta a esta ecuación, o aparte de esto, a la concentración? Es el pH, la temperatura, la naturaleza del microorganismo y la presencia de la materia orgánica. Te lo vuelvo a repetir, lo vamos repitiendo bastante. Todos estos factores van a afectar la potencia del desinfectante. Algo así, por eso el pH, hay que establecer cuál es la carga. Primero, saber qué microorganismos se trata o cuáles son las poblaciones a las que yo quiero eliminar. Entonces debo saber a quiénes yo estoy apuntando. Si estoy apuntando a bacterias gram positivas, a bacterias gram negativas, estoy apuntando a virus, estoy apuntando a parásitos, que son organismos ya mucho más complejos. Por ejemplo, las formas ionizadas pasan mejor a través de las membranas biológicas, por lo tanto son más efectivos, por ejemplo, en algunos agentes, ¿no? Agentes aniónicos, por ejemplo, pH ácidos, y los agentes obviamente catiónicos a pH alcalinos son más efectivos.
La temperatura puede aumentar también, lo que implica la potencia, la naturaleza del microorganismo, ya lo dije, y por último la presencia de la materia orgánica presente o no en esa matriz. Yo le había hablado de que podríamos usar, por ejemplo, la presencia de la materia orgánica, por ejemplo, acá en este material a tratar. Ustedes habían visto que en el horno por incineración, nosotros en zanfras grandes, por calor seco, podríamos eliminar material, ¿verdad? Material contaminado, restos de sangre, tejidos, incinerarlos y por medio de filtros se libera ese vapor que sale hacia el medio ambiente. Hay agentes desinfectantes que también pueden tratar esta materia, como es la sangre, el suelo. Generalmente son oxidantes, como es el hipoclorito, o bien desnaturalizantes de proteínas. Ahí engancha. Bueno. Bien. ¿Cómo se evalúa la potencia del desinfectante? Bueno, acá le ponen el ejemplo, hemos puesto el ejemplo para estimar el coeficiente de fenol, se compara la potencia de un compuesto a ensayar un desinfectante estándar. Entonces, acá vamos a tener la máxima dilución del desinfectante que mata un microorganismo en 10 minutos, pero no en 5, sobre la máxima dilución del fenol que mata un microorganismo en 10 minutos, pero no en 5. Generalmente, cuando hablamos de normativas, como lo hace acá la FDA de los Estados Unidos, que regula esto, emplea este test que es oficial para evaluar diferentes desinfectantes en condiciones normalizadas. Y para lo cual, generalmente, como ya les dije anteriormente, pueden usar cepas de referencia, como estos salmonella, por ejemplo, Salmonella typhimurium como una enterobacteria ejemplo también que es un bacilo gram negativo, los estafilococos como un gram positivo, encima es coco, y otros agentes, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, que tiene la particularidad que es un agente muy ubicuo que puede estar en diferentes ambientes, principalmente en las áreas de la salud. Es muy complejo su eliminación, pues bastante resistente a los desinfectantes, y es generador de infecciones intrahospitalarias o bien nosocomiales, y está muy presente en las salas de cuidados intensivos, porque es un agente que resiste muchos desinfectantes, y en personas que están muy inmunocomprometidas son unos patógenos oportunistas ideales. Bien, entonces, para evaluar este desinfectante, lo que uno básicamente ¿qué hace? Ahí tienen todos los pasos: cultivo, se diluye 10 veces, hacen diluciones sucesivas, como ustedes ya han aprendido del desinfectante y quieren evaluarlo. De cada una de esas diluciones se van a sembrar diferentes alícuotas en un medio que también debe estar estandarizado, ese medio de cultivo. Se determina la relación, ¿verdad?, de los microorganismos que están presentes en ellos, y se recomienda usar generalmente 5 veces superiores a las indicadas por el coeficiente fenol. No es que yo quedo en el valor y recomiendo eso, pues recuerden que esto es una probabilidad de poder llegar a matar todos los microorganismos, entonces yo no me voy a arriesgar de que con ese valor, a pesar de haber matado, la probabilidad de que exista todavía aún un microorganismo ahí está presente. Entonces, es por eso que se usan esas concentraciones 5 veces superiores a lo que indica por el coeficiente del fenol en este caso. Las limitaciones suizas solo es indicativo cuantitativamente en desinfectantes que están químicamente familiarizados al fenol. Por ahora, yo no recuerdo, no hay otros métodos estandarizados contra otros agentes diferentes del fenol, por ejemplo, para el hipoclorito, por ejemplo. Valor indicativo, se limita a las diluciones obviamente que se usan para la determinación, y acá otro, de nuevo, la materia orgánica supone una merma del poder real de desinfección. Acá nuevamente recalcamos el tema de que la superficie o el ambiente donde esté
este factor de la materia orgánica es muy importante. Hay otras formas que se pueden evaluar también el potencial de un desinfectante, también está dado por la concentración equivalente, que determina la concentración del desinfectante en estallar, que da el mismo efecto sobre la bacteria de referencia que otra concentración de un desinfectante estándar. Esta concentración equivalente, obviamente que debe regir muchos parámetros también. Recién decíamos que el coeficiente de fenol no lo podemos nosotros comparar con otros compuestos químicos de diferentes naturalezas químicas. En este caso sí. Acá yo voy a ver, comparar. En este caso de la concentración equivalente, estoy comparando desinfectantes a diferentes concentraciones, e incluso estos deben ser de diferente naturaleza química. Otra cosa que debo tener en cuenta es la toxicidad. ¿Cuáles son los efectos tóxicos que puede producir? Entonces hay un índice que se calcula y ese índice está dado por el poder desinfectante que tiene esa sustancia química y el poder de producir toxicidad. Esto que han puesto acá es de la Agencia de la EPA de la Unión Europea, en donde va determinando cuáles son los agentes antimicrobianos que deben testearse para evaluar la acción desinfectante. Y acá habrán visto que ponen patógenos o agentes que están muy presentes en esos ambientes en los que uno quiere descontaminar. ¿Ves? Tienen Staphylococcus aureus, que ahora están los meticilinos resistentes, que son tremendos, porque no hay antibióticos para poder controlarlo. Recién les había comentado el caso de Pseudomonas aeruginosa. Bueno, tiene salmonelas también, Mycobacterium bovis, Clostridium, que es porula, virus, aquellos que forman microorganismos que pueden formar film. También ahora actualmente se están evaluando aquellos desinfectantes que pueden ayudar a desentramar ese film y poder llegar a los microorganismos de una manera más accesible, para poder obviamente destruirlos. Acá tenemos una clasificación, podemos hablar de según la actividad, puede ser alta, intermedia o mediana. Cuando hablamos de un nivel de utilización o nivel de lograr la eliminación del microorganismo, es alto, obviamente en la esterilización, y es cuando yo logro principalmente eliminar las esporas bacterianas. Ustedes, si bien este cuadrito que está acá sería algo que tienen en la guía, ustedes van a ver cuáles son más sensibles o no a los diferentes tipos de métodos empleados para eliminarlos. Pero cuando hablamos de un nivel de alta actividad, es que puedo eliminarlos a todos los que están aquí. Un nivel intermedio, donde dice que bien, que sobreviven los esporos. Recuerden que teníamos, eso puede ser una inactivación parcial, por ejemplo. Y hay uno que es más bajo, que me dice microorganismos viables, por ejemplo, de bacterias vegetativas, algunos medios, los virus, que son los virus envueltos principalmente, son para segunda actividad baja. Estas que tenemos acá, que son las últimas, hace un resumen de todas aquellas sustancias químicas y en las áreas que pueden, o cuáles son los factores directos en los donde actúa. Por ejemplo, en una célula procariota podemos decir que cuáles son aquellos microorganismos que pueden dañar la estructura o la estabilidad de la membrana celular. Dentro de los desinfectantes tenemos detergentes, estábamos hablando recién de los fenoles, ¿verdad? Y los alcoholes. Acá van a ver los ejemplos en donde van a tener. Pongámosle, por ejemplo, detergentes amios, algunas saponinas, algunas áreas, el SDS, que lo que hacen, lisan la membrana celular, hay una desestabilización de la membrana celular, principalmente usado para gram positiva, tiene una pobre acción en gram negativa,
son desinfectantes sanitarios muy potentes, generalmente para el área sanitizante, en este caso, en este sistema. Después tenemos, por ejemplo, de los alcoholes, hablábamos del etanol. El etanol entre 50 y 70% generalmente tiene mayor acción, o bien el isopropanol. Lo que hace es el alcohol interacciona con las membranas lipídicas, hay una desorganización. Recuerden que ustedes tienen una área hidrofóbica e hidrofílica dentro de esa membrana con los fosfolípidos, y en esa región en donde hay una alta densidad de fuente hidrocarbonada, se enlaza la parte carbonada del alcohol y desestabiliza. Son generalmente bactericidas. Obviamente no pueden afectar a las esporas, pues recuerden, la espora, ustedes también lo han visto en esterilización, tenía muchas capas para poder atravesarla, y además esas capas también le daban mucha resistencia. No quiero explayar, pero eso ya lo han visto ustedes. No es apto para eliminar esporas. Su uso, sí, se usa como desinfectante. Actualmente lo estamos usando para paliar la pandemia, ¿verdad? Para poder controlarnos cuando no tenemos el alcohol, el jabón, para poder lavarnos bien las manos, ¿está? Otros dañan o bien desnaturalizan en realidad las proteínas. Generalmente usamos ácidos o bases fuertes. Acá yo les voy a poner el ejemplo de los ácidos orgánicos, y acá le han puesto ácidos orgánicos no disociables. No es que estos ácidos orgánicos no se puedan disociar, sino que en este caso, para que tengan una acción de desnaturalizar proteínas y poder ingresar en la célula, es más fácil que el ácido orgánico, como puede ser un acético, un propiónico o un butírico, o el láctico, como tiene el ejemplo ahí, es más fácil que en su estado no disociado pueda difundir a través de la membrana. Y dentro de la célula, sí, por cambios en el pH de la célula, ionizarse. Y eso ahí sí genera daños en las proteínas o en los sistemas enzimáticos que están presentes en esta procariota. Generalmente estos se usan muchos para conservar alimentos, que es lo que voy a mostrarles ahora. Pues generalmente no causan daño al ser humano cuando uno los consume. Otros microorganismos o desinfectantes generalmente pueden actuar directamente sobre grupos funcionales o estructuras directamente presentes en la célula. Por ejemplo, de todos estos agentes, por ejemplo, tenemos metales pesados, agentes oxidantes, derivados de la anilina, la quinilina y los agentes alquilantes. Ustedes ya deben haber escuchado como agente oxidante los halógenos. Acá teníamos el yodo, el cloro, que hacen inactivación de proteínas enzimáticas. Generalmente, ¿qué hacen? Que los grupos sulfidrilos presentes en las proteínas se dimerizan, forman dímeros, tienen una acción bactericida muy amplia, son muy útiles y bastante potentes. Y ahí tenemos dentro, es por eso que el yodo, que es un agente pues desinfectante y también se lo usa como antiséptico, es muy utilizado. Además que el cloro, ustedes vieron que cuando compran la lavandina con el hipoclorito de sodio, ustedes van a ver en el envase que dice tanta cantidad de cloro, tantos gramos de cloro están presentes. Recuerden que para que tenga actividad también es muy importante, es la concentración en la que está. En el caso del hipoclorito, la lavandina, para que tenga su acción, debe estar diluido al 1%, para estar en las condiciones necesarias para tener ese efecto bactericida sobre el microorganismo que esté presente en esa matriz o en ese material a desinfectar. Hay otros que se usan mucho también como el agua oxigenada, como un antiséptico. Pero ¿qué pasaba con el agua oxigenada? Hay muchas bacterias que son resistentes, que ustedes habrán estudiado ya también
en algunos TP, ¿se acuerdan que tenían los microorganismos? Tienen peroxidasa, tienen catalasa, entonces la pueden neutralizar. Y acá dentro de los colorantes, y aquí hay unos ejemplos como el verde brillante, verde de malaquita, todos estos son desinfectantes. Y yo les pongo acá un ejemplo, mucho que ya vamos estudiando, hemos avanzado en los trabajos prácticos. Ustedes recuerdan que cuando estudiaban los medios de cultivo, había muchos agentes que ustedes podían incorporar al medio para hacerlos selectivos. Y uno de esos agentes selectivos puede ser, por ejemplo, el verde brillante, el verde de malaquita. Son agentes que actúan inhibiendo poblaciones susceptibles frente a ellos, ¿verdad? Por eso lo hacía selectivo al medio. Por ejemplo, estos derivados de la anhidrina son muy selectivos para inhibir bacterias gram positivas. Los agentes alquilantes, dentro de los agentes alquilantes, el más común usado es el formaldehído, pero también el glutaraldehído. El óxido de etileno, que ustedes los han estudiado para el trabajo práctico, un agente alquilante muy utilizado, en donde, ¿qué hace? Ese agente alquilante ataca, ¿verdad?, diferentes proteínas, alquilándolas y da sustituciones, o bien produce entrecruzamientos que son irreversibles en las proteínas, dejándolas inactivas en el caso del enzima. Este esterilizante es gaseoso y por él se esterilizan plásticos, algunas drogas, algunos productos. Bien, por último, acá en el temario habla un poquito de los conservadores, los conservantes, que se utilizan en la industria alimenticia, y ustedes van a tener que generalmente son ácidos o bases débiles, y tienen baja disociación, pero tienen un efecto muy directo sobre las poblaciones que pueden crecer o arruinar esa matriz alimenticia. Por ejemplo, el ácido propiónico, que lo había comentado, generalmente es muy utilizado como un agente antifúngico, generalmente es incorporado en las masas panarias, para el control principalmente de los hongos. ¿Por qué? Porque los hongos son los principales deteriorantes de los alimentos, pues tienen un crecimiento mucho más lento que las bacterias, tienen un elemento de los esporos, por los cuales los esporos del hongo son bastante resistentes a los procesos de eliminación. Por eso es que luego de haber fabricado el producto, los hongos pueden aparecer a los 7, a los 8 días. Entonces estos agentes como el propiónico, propionato, sorbato, el benzoico, tratan de controlar o inhibir su crecimiento. Otro conservante natural que se da presente en algunos microorganismos, en algunos productos, por ejemplo como el yogur o alimentos fermentados, es la presencia del ácido láctico, que lleva a un pH, a una acidez de esa matriz, de manera tal que inhibe el crecimiento de otro microorganismo que puede estar presente, diferente a aquellos que lo producen, por ejemplo las bacterias lácticas. Son las que producen ácido láctico en estas matrices e inhiben a otros microorganismos que pudieran deteriorar esa matriz o ese alimento. Otros usan mucho dióxido de azufre. Generalmente el dióxido de azufre y los sulfitos lo usan en el vino. Ahí me voy a acordar a Pasteur del vino. Se puede usar nitrito de sodio también en algunos embutidos, como en el pescado. Otros conservantes también, recuerden que puede ser el azúcar, y esto estamos hablando el azúcar, creo que permitía. Recuerden que ustedes lo deben haber estudiado el efecto del medio ambiente sobre los microorganismos, y habrán visto que la actividad de agua es un parámetro que está limitando el crecimiento de los microorganismos. Cuando hay una mayor actividad de agua, la probabilidad de que el microorganismo crezca y se duplique es muy alta.
cuando la actividad de agua es muy baja, por debajo de 0,7, la probabilidad de que ese microorganismo pueda crecer es casi nula. ¿Y qué es lo que me va a dar esa disminución de la actividad de agua? La concentración del soluto presente en esa matriz, en este caso el azúcar. Por eso es que se conservan las mermeladas, se conservan los dulces, como el del batata, el del membrillo, los jamones, en este caso no es azúcar, sino es sal, me permiten la conservación del alimento, y es por algo que hace más de miles de años los alimentos se pueden conservar en base a este concepto de la actividad del agua. Bien, hasta aquí hemos llegado en la clase de hoy. Vamos a dejar de compartir. Y espero que haya sembrado en ustedes un poco de curiosidad y dudas, si bien algunas cosas son tediosas, como pueden ser los desinfectantes. Pero la idea que yo les quiero transmitir, o por lo menos compartir, el hecho de compartir con ustedes esta teoría, es que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder ir a consultar, ya sean los apuntes que pueden haber tomado en esta clase,